Unirradio Jaén, en colaboración con Laboratorio de Arte, presenta Aula de Emociones. Educación, competencia emocional, metodología artística, discapacidad. Un programa escrito y dirigido por Martín Pérez de Tudela. Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar. Muy buenos días de viernes, amigos y amigas. Ir pasando, tomad asiento donde haya algún sitio libre, porque empezamos ya. Comienza Aula de Emociones. Una vez más está dentro de ti el querer cambiar. En el sonido, como cada viernes, siempre atento, don José Antonio Ruiz Eliche. Y al micrófono, absolutamente encantado de estar aquí con todos y todas vosotras. Quien nos habla, Martín Pérez de Tudela. Una sonrisa más, caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. Comenzamos hoy otra temporada más, la segunda temporada ya de Aula de Emociones. Estamos, como no podía ser de otra manera, muy emocionados por esta razón. Encantados por seguir aquí otro año más con Unirradio, la radio de la Universidad de Jaén, que tanto nos apoya y que tanto nos cuida. Muchísimas gracias a todos los que formáis o los que formamos a Unirradio por todo este tipo de programa y de posibilidades que nos dais a los que estamos siempre interesados en hacer radio. Estos locos que seguimos hacia adelante, pase lo que pase. Pues un día más, como ya sabéis, seguimos aquí para hablar de educación emocional y, en este caso, de emprendimiento. Con mi amigo, lo voy a llamar así, no quiero llamarlo de otra manera, Juan Gadeo Calera. Buenas tardes, perdón, buenos días, Juan. Muy buenos días, Martín. Me alegro. Un placer estar aquí. Y yo me alegro mucho de que estés aquí con nosotros para hablarnos precisamente de eso, de emprendimiento. Sabes que siempre, un programa Aula de Emociones que se dedica a hablar realmente de educación emocional, ¿no? Uh-huh. Pero la educación emocional siempre la tratamos pues desde muchos puntos de vista. Tú, en este caso, aunque tú eres técnico, o sea, ingeniero técnico industrial, ¿no? Sí, hice la carrera en el antiguo edificio de peritos donde está ahora el Corte Inglés. Es verdad, el antiguo... Claro, es que ya empiezo a pintar canas y donde estaba la escuela de peritos ahora hay un Corte Inglés enorme, de grande. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el emprendimiento, ¿no? No, ahí no. Eso, el emprendimiento vino luego. Vino después. Luego, ¿verdad? Sí, Hubo ahí una especie de catarsis, yo la conozco, pero bueno, ahora no la vas... Vale, perfecto. No la vas a contar. Realmente vamos a hablar de emprendimiento, pero el emprendimiento, bajo mi punto de vista, pues hoy está muy de moda, ¿no? Hoy todos tenemos que emprender. Sí. El que no emprende porque es que menos que un cobarde, ¿no? Pero bueno, tú utilizas una herramienta muy que a mí me parece muy curiosa. Lo que tenemos a esta edad nos llega mucho, que es el Lego Serious uh-huh. Play. Sí. Las piezas estas. Las piezas de Lego de las que en todas las casas es lo normal, es que haya alguna o muchas, sí. Incluso en algunas casas muchísimas cajas que los padres recogemos. Y bueno, de alguna manera eso te sirve de herramienta para ayudar a gente a emprender, a trabajar de coach en este... Claro, yo lo que he encontrado en las piezas de Lego y en una metodología en concreto, que es la metodología Lego Serious Play, una manera de ayudarle a la gente, en este caso, y ya que estamos hoy hablando de emprendimiento, en la gente que quiere emprender, pues he encontrado una herramienta, una palanca para moverlos, para que descubran qué quieren ofrecer, para que descubran cómo pueden ayudar a otro, porque al final el que monta una empresa de servicio, el que lo que está es ofreciendo cualquier tipo de producto, al final lo que está haciendo es ofrecer ayuda a alguien que lo necesita, ¿no? Entonces, eso requiere una serie de habilidades o competencias y lo que requiere es trabajarte mucho a ti mismo y desde la herramienta se puede llegar a muchos sitios de una manera que para mi gusto es completamente diferente.
porque es vivencial, porque lo que haces es utilizas las manos para pensar, porque a base de construir historias con las piezas, esa historia te ayuda a contar lo que tú quieres contar, o lo que tú eres, o lo que tú quieres ofrecer. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo he descubierto, y la gente que hay algunos profesionales que nos dedicamos a esto y que utilizamos las piezas, hemos descubierto una herramienta que a la gente le parece súper interesante, novedosa, tiene una parte divertida, pero luego es bastante profunda porque se puede llegar a muchos sitios. Y bueno, al final los que tenemos necesidad de ayudar a los demás y encima lo hacemos de una manera un poco rara, bueno, pues esa parte, cuando has empezado diciendo que somos unos pocos locos los que estamos aquí siguiendo remando, pues yo te agradezco eso, ¿no? Porque yo cada vez lo utilizo más, ¿no? El término raro o el término loco, pero no, con mucha cariño, sobre todo porque nos salimos un poquito de lo que está más o menos establecido. Ya está. Sí, al fin y al cabo es lo que hemos hablado algunas veces tú y yo, ¿verdad? Es buscar o encontrar la herramienta que nos permita descubrir lo que hay dentro de la gente. Muchas veces a la gente le es más fácil escribir o manipular y montar con las piezas que tenemos aquí delante pues una historia interior que tiene, que muchas veces contarla. Tienen ese pequeño tapón, ¿no? O tenemos ese pequeño tapón. Yo creo, y estoy contigo, en que todos tenemos una necesidad vital de contarle al resto quién somos, qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestras pasiones. Y eso sí que es verdad que pues de manera verbal algunas veces nos cuesta mucho trabajo, porque es verdad que algunas veces cuesta trabajo, porque es una cosa que tenemos que trabajar, y el cómo verbalizo y cómo le cuento a la gente el mundo que yo veo, pues cuesta trabajo, y efectivamente, y tú haces una labor súper chula con eso, pues con los dibujos, con el barro, ¿vale? Pues con el arte. Y yo, sin embargo, he encontrado una herramienta súper potente con las piezas de Lego, ¿vale? Es una metodología que la propia casa Lego creó hace ya un tiempo y que y que principalmente se creó para el mundo de la empresa, y que luego lo que pasa es que a base de usarla y cambiar la herramienta, o el uso de la herramienta, cambiarla de entorno, pues ves que también está funcionando, y que está funcionando muy bien. Y sobre todo que la gente lo que te dice tiene mucho que ver por donde tú has empezado la pregunta, ¿no? Y es de, esto yo no lo conocía, me ha ayudado a conocerme un poquito mejor, sobre todo a contarlo y a contarlo de otra manera, y al final el cómo nos contamos nosotros la historia y cómo se la contamos a los demás es súper importante, porque al final con nosotros estamos todo el día y estamos todo el día contándonos cosas. Sí. Y esa parte está muy chula, ¿no? Porque al final la gente descubre la herramienta, una válvula de escape o una ayuda. Y ahí, pues claro, todo el mundo está súper contento cuando empieza a encontrar pues un bote salvavidas donde ver un poco de luz, y mola mucho. Y una abstracción, porque claro, al fin y al cabo el mundo que creas no es el mundo real. Es un mundo, digamos, abstraído, ¿no? Por la forma. Y yo quisiera también que nos abstrayéramos un poco, ¿verdad? Y que a todos lo pregunto cuando venís, y porque tú, bueno, yo conozco a tu familia, tengo la suerte de conocerla, sí, a todos. Y evidentemente tus padres me dieron clase a mí en su momento, los dos, y además no es un recuerdo malo ni triste, al contrario, ¿sabes? Y siempre os pregunto cuáles los recuerdos que tenéis vosotros de vuestra propia educación, al principio en el cole, y luego ya una educación más avanzada. Uh-huh. Y la mayoría coincidís con que suelen ser pues recuerdos dulces, ¿no? Que hay una componente bastante agradable. Yo, los recuerdos que tengo míos, que además fueron aquí en Jaén, pues los primeros recuerdos empiezan en el Colegio Serrano de Haro, que está al final del Gran Eje, dependiendo de por dónde pones a mirar el Gran Eje, ¿no? Sí. Y tengo unos recuerdos muy bonitos, ¿no? Porque mis padres, al ser profesores, pues dieron unas pocas de vueltas hasta que tuvieron una plaza fija. Ya nos quedamos a vivir a Jaén, y yo entré en el colegio ese en segundo. Y recuerdo perfectamente los primeros días el típico niño que llega a un cole o a una clase donde ya estaban los niños más o menos funcionando, y me acuerdo perfectamente de meterme en esa clase donde había niños que no conocía de nada,
Pero el siguiente recuerdo es del día siguiente, estás perfectamente integrado jugando al fútbol y corriendo, ¿no? Y entonces tengo unos recuerdos súper chulos de, pues, bueno, de estar jugando al fútbol, de que por aquel entonces el colegio era jornada partida, entonces salíamos a la 1:30. Fue por poco tiempo, pero sí, es Sí, verdad. nos quedábamos jugando un rato al fútbol, salíamos corriendo para casa para comer, luego teníamos que volver y luego ya hacíamos unas pocas de extraescolares, ¿no? Y de ahí pasé al Serrano, al Auringis, que está un poco más arriba. Y entonces yo tengo la suerte de tener a dos padres que son profesores o que han sido profesores de instituto, porque ahora ya los dos están jubilados, y encima haber estudiado dentro de ese instituto, ¿no? Entonces mi ecosistema era como muy chulo. Estábamos mi padre, profesor de matemáticas en el instituto, mi madre profesora de instituto, también de historia allí, mi hermano también allí, y teníamos una convivencia súper... Yo se lo digo a todo el mundo, yo recuerdo el instituto de haberlo vivido con una experiencia brutal, tanto por las conversaciones de patio, por las experiencias de patio, tanto dentro como fuera del instituto. Sí, porque bueno, no fui un alumno especialmente aventajado, no era yo de ser muy buen estudiante, porque me interesaba mucho el saber que había fuera del instituto y el hablar con mucha gente, ¿no? Y tengo un recuerdo, la verdad es que muy agradables y muy importantes de los años de instituto, la verdad. El centro era como una habitación más de tu casa, prácticamente. Bueno, estaba ahí Sí, con más gente, pero bueno, al fin y al cabo... Sí, porque además era súper curioso, porque claro, luego los fines de semana, pues mis padres, como cualquier pareja, pues tienen su amigo y vamos a comernos un arroz, vámonos de viaje, no sé qué, y eran los propios profesores que me daban clase, que además me hacían referencia, vaya Juanito, porque en mi casa soy Juanito, vaya saben qué me ha hecho, qué desastre. Y todo eso se mezclaba. Claro, y no había forma de esconder las miserias que algunas veces, por lo menos educativas. No, yo no podía esconder la miseria, no tenía posibilidad, o sea, ni lo intentaba. No había manera. Pues mira, estamos hablando de educación, aquí hablamos siempre de educación, y yo creo que tú vienes a hablarnos hoy un poquito más de formación. No sé si esa puntualización es válida para ti o no. Y me gustaría que aprovecharas para hablarnos de la diferencia que crees tú que hay entre formación y educación, si la hay. Yo creo que al final hay una línea más o menos borrosa que va y viene, ¿no? Que es como un río con un meandros que va y viene. Y si me pides que te las diferencie, pues yo entiendo que al final la educación lo que te aporta son una serie de herramientas para vivir y convivir con los demás, incluso te diría que para vivir con uno mismo, ¿vale? Para sentirte integrado dentro de una tribu o dentro de un grupo de gente y sentirte a gusto y sentir que perteneces, ¿no? El sentimiento o la necesidad que tenemos todos de pertenencia y de que nos quieran y de pertenecer a algo más grande. Y sin embargo la formación la veo desde otro punto de vista como más curioso, ¿no? Es como una transferencia de historias, de conocimientos y de experiencias que tienes la necesidad de ir buscando fuera digo, ya no fuera de la tribu o fuera del entorno, sino fuera de uno mismo, porque no la encuentras y porque te llama la atención, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de formación y siempre me gusta hablar de experiencias formativas más que de formación. Cada vez creo más en que la formación tiene que ver más con un viaje, si me permite la expresión, es como un camino, como un viaje que haces, que te hace descubrir sitios nuevos, que te hace ver imágenes nuevas, que te hace tener emociones, que te hace tener sobre todo emociones diferentes, y que eso te lo llevas a tu mundo y con eso haces una foto o haces un disfraz, haces lo que quieras y lo adaptas, ¿no? Y lo integras dentro de ti y te ayuda a ir caminando por ahí. Así es como yo veo la diferencia. Ahora viernes a las 10 de la mañana. Bueno, sí, ¿sabes qué pasa? Que para mí la formación siempre es un poco más de contenido, ¿no? Uh-huh. Puro y duro, de conocimiento. Y la educación, pues no deja... Y además la formación para mí puede estar encorsetada y temporalizada. Es decir, oye, empezamos
una unidad didáctica, vamos a llevarlo donde queramos, ¿no? Empezamos un tema, pero la educación empieza desde que nace y termina, es un proceso, ¿no? Sí, y está más relacionado con lo social. No sé si... Sí, por ahí es por donde iba mi argumentación, sí. ¿no? Creo que está más relacionado con el cómo me relaciono con los demás, cómo estoy integrado, si estoy dentro o estoy fuera. Yo lo veo así, ¿no? Y es más una manera de ver, de asimilar la vida, y efectivamente estoy contigo con que no se acaba nunca. Yo no creo que la educación se acabe. Y sí que es verdad que yo aquí discrepo un poco contigo por lo que yo intento transmitir, o lo que intento que la gente que viene a mis formaciones, aunque no me gusta hablar de formaciones, viva, y siempre soy en esto soy bastante exquisito, ¿no? Y les digo a la gente que hay una parte importante de lo que van a vivir allí, de lo que van a vivir cuando están el ratito que están conmigo, que va a empezar cuando ya no están conmigo y se van a su casa, y yo lo habré hecho bien si lo que han vivido estando conmigo les sigue recordando cuando se van por la tarde, cuando se van por la noche y empiezan a recordar cosas de lo que le ha pasado estando en la sala conmigo, o al día siguiente, o el fin de semana que está la gente un poco más tranquila y se acuerdan de cosas que han vivido en la sala conmigo. Entonces, es una formación que intento que, además de las 4 paredes que comparten conmigo, se prolongue un poquito más en el tiempo, por aquello de empujarlos a que miren un poquito más allá de lo que yo les estoy contando, ¿no? Sí, que luego pueda tener una vertiente competencial, ¿no? De lo que siempre tanto hablamos, es decir, que luego sirva para desarrollar nuestras habilidades y, evidentemente, convertirla en una educación. Sí. En ese caso no hay ninguna diferencia con lo que te he dicho. Oye, y sorpréndeme un poco, ¿formador por vocación o ha llegado ahí después de...? Esto ha sido todo un viaje. O sea, yo estoy aquí por un viaje sorpresa, te diría yo, ¿vale? Yo acabé el BUP, en este caso el COU. No tenía muy claro lo que quería estudiar, sabía que se me daban bastante mejor la parte de ciencias que la de letras, aunque me interesaba mucho la filosofía, que sabía antes, ya no sé ahora, pero antes estudiaba filosofía en COU y a mí fue la asignatura que más me gustó en COU. No tenía muy claro lo que hacer, pero me interesaban las máquinas, es que en mi casa pues monto y todo este tipo de cosas me interesaba. En Jaén se ofrecía la ingeniería técnica e industrial, y asesorado un poco por mis padres, pues me metí ahí. Bueno, no te voy a decir que fueron las mejores experiencias formativas de mi vida, porque no es verdad, y aquí no se trata de esconderlo. No fue una experiencia realmente interesante y transformadora, lo vivido en la universidad. Pero bueno, saqué mi título, te diría que con más pena que gloria. Y a partir de ahí lo que sí tenía claro es que quería ponerme a trabajar y quería poder desarrollarme en el mundo laboral, ¿no? Me fui a trabajar a Lanjarón a través de unas prácticas de empresa de la universidad, ¿no? Y desde ahí, pues, claro, ahí encontré otra cosa completamente diferente, ¿no? Empecé a hacer prácticas de prevención de riesgos laborales en el año 2000, cuando prevención de riesgos laborales todavía empezaba a escucharse, y fueron unos años en Aguas de Lanjarón maravillosos. O sea, yo tengo unos recuerdos de aquello increíbles. Un chaval recién salido de la carrera, metido en un mundo industrial donde, bueno, eso es un mundo exigente, donde hay que dar resultados, y trabajando con mucha gente, y fue increíble la experiencia, ¿no? Fue muy, muy interesante. Yo hasta entonces no sabía que era tan inquieto, y no sabía que era... Sí, es verdad, yo me tenía por otra persona. Y me di cuenta de que yo necesitaba tener experiencias. O sea, pasaron 8 o 9 años en Lanjarón, y yo lo que quería era ver más mundo, hacer más cosas. Era mi primera experiencia laboral. La gente me decía que lo estaba haciendo muy bien y que se me daba bien. Y yo lo que quería era ver más mundo y seguir teniendo experiencias. Pues entonces me senté un día delante de mi jefe, por aquel entonces que era jefe de producción, y yo era mando intermedio de producción, y le dije: oye, yo quiero estar en tu silla, yo quiero hacer lo que tú haces. Aquí ahora mismo no puede ser. Lanjarón pertenece al grupo Danone, intentamos buscar otra salida, no hubo, y a partir de ahí lo que me pasó es que salté de ahí y tuve una serie de experiencias laborales que no fueron lo suficientemente agradables para mí,
porque había tenido tan buena experiencia antes que lo que me encontré no cubrió mis expectativas. Claro. No profesionales, si me permites, porque bueno, era un trabajo interesante, pero no excesivamente interesante. Pero lo que no cubrieron fueron mis expectativas personales, ¿no? En cuanto a curiosidad, ¿sabes? Es como una parte de insatisfacción. Yo por aquel entonces tenía una casa en Granada y me vine y me volví a Granada, y fue cuando decidí que allí pasaba algo raro. O sea, si llevaba 3 o 4 experiencias, no me estaba yendo bien, o el mundo laboral tiene un problema, o yo tengo un problema, o me lo tengo que adaptar, ¿no? Y fue cuando decidí que por qué no todo lo que había aprendido en Aguas de Lanjarón, todo lo que creía que sabía y que había aprendido de la mala experiencia, lo volcaba en empresas que necesitaban esto, cambiar la manera de entender el trabajo, cambiar la manera de entender a relacionarse unos con otros. Y ahí es donde empezó mi periplo de vamos a ver qué puedo ofrecer, ¿no? Y a través del CADE, el CADE de Granada, pues me echaron una mano brutal a través de Silva Franco, que le tengo un cariño brutal a la técnico del CADE, con la que empezó mi aventura dentro del mundo del emprendimiento y del mundo de crear un proyecto que en este caso se llama, o que denominamos en ese momento, Sumando Talento, y ahí está, con el que me dedico a hacer formación, experiencias formativas y parte de consultoría, pues muy basadas en el coaching y la inteligencia emocional, que fue lo que fui descubriendo por el camino que yo fui transitando. Claro, ahí surge lo que tenía aquí apuntado, pero que me vas comiendo guión. ¿Sabes? Ya te lo he advertido, sí, tengo carrete. Cosa que agradezco. De ahí surge pues un proyecto que a mí me parece súper interesante, que es Sumando Talento, que recoge de manera teórica, imagino, pues todas tus inquietudes respecto al emprendimiento y al coaching y a cómo se puede ayudar, ¿no? a la empresa, en este caso. Imagino que también a personas autónomas y otro tipo de perfiles a mejorar, ¿no? Y imagino que enfocado al mundo del trabajo. Y bueno, eso evoluciona y encuentras una herramienta que parece que funciona muy bien, y eso tendrá un objetivo, más allá de lo que yo he contado, que quiero que me desgrane. Tengo ganas de conocerlo y que lo conozcan los que nos están oyendo. Vale, pues una vez que empiezas a emprender, pues te metes en un viaje completamente desconocido, con un montón de miedos e incertidumbres, y un destino poco desconocido, si me permite, borroso, ¿vale? Lo que sí que descubres es que tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a diferenciarte, o por lo menos intentar diferenciar el valor, intentar descubrir cuál es el valor tuyo diferenciador del resto, por hacerte visible y apetecible. Y entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Pues que en una formación de estas que hago, que me voy a Madrid a seguir formándome en coaching, sobre todo en coaching de equipos, que yo creía, o que creo sinceramente que es uno de mis grandes potenciales, porque lo descubrí en Aguas de Lanjarón gestionando un grupo de gente, porque allí en algunos fines de semana, pues a lo mejor había como 150 personas a mi cargo, porque había mucha gente los fines de semana. Los que eran más jefes no estaban, y los que estábamos en la cadena de producción, y sobre todo en producción, que es donde yo estaba, pues teníamos a todos los departamentos bajo nuestro cargo, ¿no? Yo descubro que tengo una habilidad, o que tengo un superpoder para trabajar con la gente, hacer que la gente esté a gusto, hacer que la gente trabaje y hacer que la gente disfrute, que entiendo que tengo que poner en valor y que tengo que ser capaz de contarla. Y entonces ahí descubro, como te decía, en una de las formaciones a la que voy a Madrid, pues lo típico que está en una formación, la persona que se sienta al lado llega y te dice: tío, ayer estuve en un taller con piezas de Lego, que estuvimos haciendo cosas, no sé qué. Yo es de los que había jugado con Lego toda mi vida. ¿Cómo? Cuéntame. Me cuenta cosas, me parece interesante, empiezo a escarbar en internet, me doy cuenta de que al poco tiempo hay como una formación de un fin de semana en Madrid de cómo utilizar las piezas de Lego para hacer coaching. Me voy a Madrid, vengo completamente alucinando de lo que se puede hacer con esto. Y bueno, empiezo a darle vueltas por una serie de vicisitudes. Al final consigo formarme en esa metodología que me enseñaron. Simplemente para hacer coaching se podían hacer muchas más cosas.
Y entonces descubro que hay una metodología, que es la metodología Lego Serious Play, que es una metodología que la propia casa Lego crea para hacer crecer el negocio. Cuando a mediados de los 90 las casas se llenan de videoconsolas y a la casa Lego le baja la facturación. Una formación que dura una semana, donde te pegan una paliza brutal de cosas que se pueden hacer con las piezas. Y yo descubro que hay como una magia dentro de la metodología que me parece alucinante y que no se conoce. Y que creo que el mundo va por aquí. Yo ya empezaba a ver que las formaciones presenciales necesitaban darle una vuelta, necesitaban de innovar, necesitaban salirnos del PowerPoint y de todo este tipo de cosas. Y entonces pues incorporo como valor diferenciador dentro de mi labor y dentro de la marca Sumando Talento el utilizar el Lego Serious Play para trabajar. ¿Para hacer qué? Pues se pueden hacer muchísimas cosas. Desde trabajo en equipo, desde trabajar las competencias, ahora que se llama las competencias, habilidades blandas de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, todo este tipo de cosas. Entonces, pues empieza mi periplo. Mi periplo, justo al volver de la formación, comprarme mis piezas y empezar a contarle lo que se podía hacer con la metodología a una serie de personas, fueron complicados. Porque si voy y me siento con un responsable o una responsable de recursos humanos en el año... Yo me formé en el 2016, pues en el 2016, finales del 2016, la metodología no era tan conocida, que ahora tiene cierta visibilidad. Y hay gente que me miraba así raro y me decía, yo es que creo que los modernos os habéis pasado, ¿vale? Claro, llama la atención, pero a mí me pasa con esto un poco como la metodología artística, que es la que yo utilizo. Al fin y al cabo son herramientas, pero yo no creo que descubramos nada. Es decir, lo que hacemos es descubrir, porque te voy a dar una mala noticia, lo he apuntado aquí. Yo creo que esta metodología los niños la tienen muy clara, con el juego simbólico. Lo que pasa es que no sé por qué, con la edad, vamos olvidando a ciertas capacidades, o vamos a hacer que hiberen esas capacidades, y luego ya de mayores las queremos recuperar para cosas que realmente funcionan o han funcionado. Estoy contigo. Yo una de las cosas que digo cuando empiezo mis sesiones, le digo a la gente que aquí lo que hemos venido es a sacar el niño que llevamos dentro y que no sacamos al parque hace mucho tiempo. Hay un señor al que yo sigo muy de cerca aquí en España que se llama José Picó, que trabaja en el mundo del emprendimiento hace mucho tiempo, hace design thinking, hace un montón de cosas y ahora tiene un proyecto súper chulo con el que trabaja los espacios educativos. Él es arquitecto y se dedica a remodelar los escenarios para facilitar el aprendizaje. Y está haciendo unas cosas chulísimas. Y él siempre cuenta en un vídeo muy chulo que está en internet que dice, tú si te vas a un parque te vas a un parque o te vas a la playa con un niño, ¿qué hacen los niños? Sacan un cubo, salen una pala y se ponen a construir, se ponen a hacer cosas. Sin ningún miedo a que se les rompa, a que se les caiga y a vivir cosas. Esto, desgraciadamente, conforme vamos haciendo mayores, lo vamos perdiendo. Esa capacidad de jugar, esa capacidad de inventarnos historias y con ellas crear un escenario en el que nos sentemos a gusto, lo perdemos. Y estoy contigo. Yo no le vengo a contar nada nuevo a la gente. Es que no es mi objetivo. El objetivo es, y por eso esta metodología funciona también, es sacar de ti cosas que sabes, o que si las sabes las tienes un poco ocultas y te cuesta trabajo contarlas, y con las piezas lo que las piezas hacen al final es hacer de palanca. Es una herramienta que en la que quitas el tapón de algo que tenías ahí encerrado y sale. ¿Qué es lo que pasa? Que al trabajar con las manos, al trabajar y hacer construcciones, lo que estás pensando lo construyes en 3 dimensiones. Porque ¿cómo funciona esto? Pues funciona pues yo pongo a la gente alrededor de una mesa, lleno la mesa de piezas y les voy haciendo preguntas, les voy lanzando retos, de tal manera que les doy como 3-4 minutos para que me den respuesta con las piezas a lo que yo he preguntado. Y luego lo que hace la gente es verbalizar eso que está construido. No es para nada importante si lo que tú construyes está mejor o peor.
porque no es interesante. Lo que es interesante es la historia que te ha pasado a ti por la cabeza mientras has estado construyendo, mientras has estado dándole forma al modelo. Entonces, lo realmente potente de la metodología es eso, el cómo luego la persona, ayudándose de lo que ha construido, te cuenta una historia. Y es maravilloso ver cómo la gente pues te habla de cosas del pasado, te habla de qué cree que puede conseguir, te habla de cuál cree que es su fortaleza, te habla de qué cree que es un trabajo en equipo, que por ejemplo en la empresa es una pregunta que utilizo mucho para que la gente que no está escuchando la radio se pueda hacer una idea de, ¿este hombre qué preguntas hace? Pues al final son preguntas relativamente sencillas de, oye, ¿qué es por ejemplo para ti trabajar en equipo? Tú imagínate a 10 personas que trabajan juntas en un equipo. El equipo va desincronizado, cada uno va por su parte y le lanzan la pregunta de, oye, mira, quiero que me hagáis un modelo, que me construyáis algo y ayudándoos de las piezas me construís qué es para vosotros trabajar en equipo. De tal manera que a la gente le doy 3 o 4 minutos, la gente utiliza las piezas que considera oportuno, crea un modelo y luego, uno a uno, cuentan, ayudándose de las piezas, qué es para él trabajar en equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues las piezas de Lego tienen un montón de simbología, tienen colores, tienen formas, tienen muñequitos, tienen plantas, tienen animales, tienen puertas, tienen ventanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí aparece la metáfora y la proyección, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente, ayudándose de las formas y de los colores y de lo que ha construido, el lenguaje que utiliza, la historia que cuenta, es muchísimo más potente que si hacemos eso igual tomándonos una cerveza o en una sesión al uso de mirándonos a la cara. Pero bueno, ese lenguaje, yo diría poético, de alguna manera. No me lo habían dicho nunca, pero me lo voy a aplicar. Sí, mola mucho, sí. Poético en el sentido de simbólico y, bueno, poesía se hace con palabras, ¿no? Tú con pieza, en este caso. Es un lenguaje que imagino que el ojo ejercitado que tienes también ayuda mucho a descubrir, o sea, tú me estás planteando una metodología de una manera que parece muy sencilla, pero imagino que, bueno, llevas ya tiempo y, claro, tú, dependiendo de la historia, de la construcción, tú ves cosas que a mí me pasarían totalmente desapercibidas, evidentemente. Claro, aquí hay una de las cosas que yo pongo en valor de lo que yo hago y es mis horas de vuelo y lo que yo puedo, o la sensibilidad que yo puedo tener a la hora de ver cosas que el resto de gente no ve. Y efectivamente estoy contigo. El hecho de yo lanzar simplemente el reto, de lanzar la pregunta y que la gente se ponga a trabajar y al final, pues imagínate, hago una pregunta, les dejo 3 minutos y está cada uno de los 10, de las 15 personas que están participando en la sesión, pues están allí metidos con sus historias, montando sus piezas. Yo de ahí soy capaz de rescatar un montón de información del que está fluyendo, el que lo ve muy difícil, el que lo ve muy fácil, el que se lo está pasando súper bien, que lo único que quiere es que acaben los 3 minutos para que te cuente eso que está pasando en su cabeza, ¿no? Y luego hay una parte súper potente de la metodología y es tú me construyes tu modelo, tú me cuentas tu historia y a mí luego y al resto de la gente que está en la mesa nos das pie para preguntarte cosas. Y ahí es donde la metodología aparece una magia chulísima y es que una puerta que se abre para adentro, para afuera, para ti puede significar un montón de cosas. Una escalera con un muñequito que sube o que baja, para ti es subir o bajar. La gente monta las piezas en ruedas o le quita una rueda porque para él el camión o el coche o el vehículo en el que va el muñeco, que está hablando del muñeco, pero todo el mundo entendemos que es él. Entonces, eso da pie para hablar y para meternos y para que esa persona nos cuente su mundo y nos deje entrar en su mundo, pero de una manera súper suave, mucho más agradable, mucho más ecológica, si me permite la expresión, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final tienes a alguien que te está contando su mundo, que te lo está contando a base de simbología, y tú puedes entender o puedes entrar en el suyo preguntando una serie de cosas para que te cuente muchas más de las cosas que aparecen en el modelo. Y esa parte yo hablo algunas veces de que yo he vivido momentos mágicos de que hay gente que ha encontrado respuestas a una cosa que llevaba dándole muchas vueltas en la cabeza porque el tapón que hablábamos antes no sabía por dónde sacarlo, y el hecho de tener 3 dimensiones la construcción, el hecho de poder ver la construcción desde distintos puntos de vista, o incluso el hecho
y esto también tiene mucha parte del el hecho de haberme formado en coaching, que te hagan la pregunta lo suficientemente potente para que tú te vuelvas a hacer otra pregunta y esa pregunta te abra otras puertas, está muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, esos tapones existen porque tú en el mundo del laboral lo ves, ¿no? Y tienes otro objetivo, que eso, al fin y al cabo, están muy relacionados con educación emocional. Yo siempre digo, lo he apuntado aquí para que no se me olvide, que nuestra personalidad, al fin y al cabo, es fruto de nuestras capacidades, de nuestra forma de ser, bueno, y también de nuestra inseguridad. Claro. Porque eso nos define y yo creo que todo este tipo de metodologías van también por ahí, ¿no? Intentar como ese poro manchado, limpiarlo para que salga lo que hay dentro. Es que no sé cómo... Yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? Y mi experiencia de cómo llego con la metodología de Lego Play a hacer talleres en los que gente que está emprendiendo o que tiene una idea de poner en marcha un negocio o un servicio, descubrí que esto funcionaba muy bien, sobre todo por lo que tú estás poniendo encima de la mesa, ¿no? Y es que al final emprender es convertir sueños en realidades, ¿no? Que dice José Picó, que es el señor al que yo me refería antes, ¿no? Y es, a mí de repente, por lo que sea, tengo una necesidad de poner algo en marcha y tengo que pasar a la acción, tengo que dejar de soñar, dejar de visualizar y dejar de tener una historia en la cabeza y ponerla en marcha. Qué difícil es eso, ¿eh? Esto es el famoso viaje del héroe, ¿eh? Sí. Tengo todos los demonios y todos los dragones encima, o sea, tengo un camión lleno de dragones. ¿Qué es lo que pasa? Que si me empiezan a ofrecer herramientas con las que ir haciéndome amigo de los dragones y ver que están ahí y ver que algunos muerden más que otros, o ver incluso que lo que tengo que hacer es seguir avanzando y van desapareciendo, pues me estás liberando de una presión, me estás liberando de un lastre que me está haciendo caminar y que me está haciendo caminar de una manera, no te diría agradable, pero una manera mucho más satisfactoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la gente que está emprendiendo les ayudamos a tener más claro los miedos, a ponerle nombre al miedo, a hacerse amigo del miedo, a crear sesiones donde se da cuenta de que su miedo es igual que el miedo que tienen todos los demás, que están sentados a la mesa porque cada uno tiene una idea, pero al final los miedos son muy parecidos. Y las piezas para eso son mágicas, porque te ayuda a verbalizar, te ayuda a contarte y te ayuda a profundizar un poco en qué es el miedo, qué es lo que hay detrás, que al final lo que hay es miedo al miedo, que es lo que tenemos todos, ¿no? Porque luego hay un montón de cosas que no pasan. Eso es del temor y de miedo al miedo, eso ya me recuerda a una cosa que yo tengo siempre muy presente, que es la gestión emocional, ¿no? Uh-huh. Cómo nos autoconocemos, cómo nos gestionamos, y que yo siempre, ya lo sabes, ¿no? Abogo por ella de una manera, no soy la Dalí tampoco de nada, pero sabes que la llevo por bandera, ¿no? Uh-huh. Y al final lo impregna todo, ¿no? Lo hablábamos fuera, ¿no? Lo impregna todo, la educación emocional. Ahora está muy de moda, parece que es un concepto que se ha inventado, pero bueno, estaba todo digamos, manchado, ¿no? De esa educación emocional, todo... Sí, al final es como las cosas que se ponen de moda o empiezan a hacerse conocidas, ¿no? Como la palabra resiliencia, como todo ese tipo de cosas que sí. Bueno, o la propia palabra emprendimiento, ¿no? Sí. Que ahora que parece que todos tenemos que emprender y no tiene mucho sentido, ¿no? Eres un poco eso. Yo odio ese tipo, bueno, te lo he dicho antes, yo odio ese tipo de palabras, resiliencia. Ahora si la vida no te va mal, te maltrata, tal y cual, tampoco eso no te hace ser mejor. Y puedes ser un tipo estupendo, ¿no? Y tener suerte en la vida, ¿no? Sí, esto no se trata de estar todo el día pasando penitas, ¿sabes? Que esta parte de la sensación de víctima y de cogerme la bandera de, joder, es que la vida me está tratando muy mal y ¿cómo vas? Tirando. No, tío, pues hay días que me va mejor, hay otros días que me va peor, estoy intentando que cada día me vaya mejor y llevarme mejor conmigo mismo y el cómo me relaciono con lo de fuera y en ese viaje pues hay días que van muy bien y otros días que van pues, menos bien, pero yo creo que eso es vivir, que al final si todos los días no fuera muy bien tampoco se disfruta. La verdad que sí. ¿Tú crees que hay una conciencia emocional cada vez mayor en la formación, en la educación? O es un poco
o digamos que son solamente algunos casos específicos, algo residual, o realmente esto está calando tanto en el mundo laboral como en el mundo educativo? ¿Tú crees que está calando o es algo residual? ¿Cómo lo ves? No sabría qué contarte. Te puedo contar mi experiencia, ¿vale? No sé si mi experiencia te va a dar respuesta a lo que tú estás preguntando, pero mi experiencia es que si tienes este tipo de inquietudes, empiezas a caminar por un escenario, por un mundo donde te vas a encontrar más gente con estas inquietudes. Yo soy un fanático y la gente que viene a lo que yo hago, al final siempre acabo hablando de lo mismo, que ya parezco el abuelo Cebolleta, y es que vivimos en mundos paralelos. Hay un montón de mundos paralelos. El que vives en tu trabajo, el que vives con tu familia, el que vives con tu pareja, el que vives con tus amigos, ¿no? Y en esos mundos lo que estás intentando siempre es buscar a tus pares, a gente que entienda por dónde vas, entienda lo que tú haces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo entiendo que por ese motivo es por lo que tú y yo nos hemos vuelto a encontrar después de mucho tiempo en el instituto, sí, ¿no? Y es que yo tengo una serie de inquietudes, tú tienes una serie de inquietudes que son muy parecidas, ahí aparecen las redes sociales, empezamos a ver lo que hacemos cada uno, oye, ¿qué es esto? ¿Qué guay? ¿Qué es lo que haces? Y empiezas a preguntar, y dices, mira este tipo está caminando por un mundo que puede ser similar al mío. Entonces, ¿qué pasa? Que yo propicio encontrarme con más gente que puede llegar a caminar más o menos por el mismo sitio. Sí que es verdad que no todo el mundo está en mi mundo. Hay un montón de gente que está en otros mundos. Lo que pasa es que con el tema de la inteligencia emocional, yo creo que nos hemos dado cuenta de que nos hace falta. Esto es un mundo que cada vez se ha convertido en un vehículo que va cada vez más deprisa, donde es más difícil de predecir lo que va a pasar. Y hemos descubierto que necesitamos conocer cómo gestionamos eso. Ayer, viniendo a Jaén en el coche, hablaba una señora que el ser humano estaba preparado o está preparado para vivir hasta los 35, 40 años en un estado más o menos bien. Todo lo que pasa después es que el cuerpo no está preparado. Es una señora que hablaba del cáncer, de la enfermedad, y decía... Es que el cuerpo no lo tenemos preparado para eso. Entonces, de manera estrictamente fisiológica, me estás hablando, claro. Sí, te estoy hablando de la maquinaria. El coche que llevamos, donde vamos, está preparado para eso. Luego, a partir de ahí, pues empiezan a salir las achaques y depende de cómo lo hayan mantenido, pues va mejor o peor. ¿Qué es lo que pasa? Que como el mundo va cambiando y como además está cambiando súper deprisa, y yo creo que estamos viviendo una época de cambio brutal, estamos agarrándonos a herramientas que nos ayuden a entendernos y a transitar por el mundo de una manera mucho más agradable. Y desde luego ahí está el desarrollo personal, el conocernos y el saber qué es lo que somos, pero en vez de para afuera, para adentro. Que sí que es verdad que, y lo hablábamos fuera, yo creo que cada vez más gente pues haciendo formación de inteligencia emocional, talleres, meditación, todo este tipo de cosas. Y luego hay gente que con ellos eso no va. Pero es que yo no creo que yo lo esté haciendo bien ni que ellos lo estén haciendo mal. No juzgo, porque aquí cada uno utiliza las herramientas con las que él se siente a gusto. Pero sí que es verdad, ahora lo decían en la radio, que durante la pandemia la venta de libros de desarrollo personal, de inteligencia emocional, se ha disparado de una manera brutal. Y eso son datos, al final son datos, y eso es que la gente necesita. Y son datos absolutamente fiables, ahí no hay más allá. Yo siempre he pensado que nosotros pues, somos esos locos de los que tú hablas, con una pequeña palanca intentando frenar el mundo, ¿no? Porque esto va a una velocidad de vértigo. Uh-huh. Y siempre también me gusta poner el ejemplo de, es como intentar, cuando tenemos una relación entre las personas, es como intentar leer un libro, pero pasando las páginas muy rápido. Al final te quedas prácticamente con solamente la fotografía, ¿no? Y poco más, y una breve idea. Y eso pues, nos hace tener relaciones, pues, yo no voy a decir vacías, ¿no? Pero sí poco que tienen una entidad bastante pobre, ¿no? Que no y ahí, por eso me parece fundamental el tema emocional, porque eso se pierde, pero no porque nosotros cada vez seamos mucho más tengamos una formación mucho más ¿cómo te voy a decir? Falta de valores, sino porque vamos muy deprisa. Yo creo que la dificultad está en lo que tú decías, en la velocidad con la que nos movemos. Eso hace que nuestras relaciones sociales pues tengan la fuerza que tienen. Yo por eso
Por eso estoy completamente enamorado de la metodología Lego Serious Play y lo que yo vivo y lo que yo intento provocar cuando la gente viene a las sesiones que yo hago. Es que yo llego, los siento alrededor de la mesa y los pongo a velocidad de en primera. Porque los obligo a pararse y a rascar dentro y a cuestionarse cosas. Y te soy sincero, cuando ya voy a hacer cualquier proceso de venta a cualquier empresa de recursos humanos o a cualquier taller o a cualquier organización para contar lo que yo hago, he descubierto que una de las cosas que llama más la atención es esto. Oye, yo vengo a que tu equipo se pare, se cuestione dónde está, se cuestione si lo que está haciendo le gusta, se cuestione el cómo nos gustaría hacerlo, y luego de ahí, además, intentemos hacer propuestas de cómo nos gustaría que fuera. Pero no a 2000 por hora, sino en primera. Entonces a la gente es como... hostia, esto me mola. Esto me parece interesante el crear un espacio o facilitar un escenario en el que la gente, de manera sosegada, empieza a hacerse preguntas con alguien que viene de fuera y que luego encima puede llegar a tener la capacidad de hacer preguntas todavía más poderosas o más fuertes de las que él mismo se hace, ¿no? Y entonces eso a la gente lo agradece mucho. La verdad que es absolutamente, vamos, estoy de acuerdo contigo en casi todo, Juan, en casi todo. Bueno. ¿Cómo crees que va a evolucionar de aquí a unos años? ¿O cómo crees que está evolucionando ya, ¿no? Porque ya ha cambiado mucho la formación o la educación en este país, en el mundo en general. Yo estaba convencido que el tema de la pandemia y del confinamiento nos iba a descubrir un escenario diferente en el que la gente se iba a cuestionar muy mucho qué es lo que pasaba dentro de un aula o dentro de 4 paredes, dentro de una habitación. Y cada vez lo tengo menos claro, ¿vale? Yo me estoy encontrando gente que lo que ha hecho es adaptar lo que hacía en clase de manera presencial y meterlo dentro de un PowerPoint. Y gente que sí que es verdad que se ha dado cuenta de que había que darle una vuelta de tuerca a lo que hacía dentro de clase, porque se le estaba quedando un poco corto. La semana pasada tuve una experiencia profesional de la que estoy súper contento, que es que estuve en Bilbao, en una escuela de negocios, en Deusto. Una escuela de negocios potente, ¿no? Donde el objetivo era contarle a algunos de los profesores que allí dan clase qué cosas se podían hacer con las piezas de Lego para trabajar las habilidades blandas. Estuvo súper chulo porque a los 10 minutos de, lo típico, la presentación, no sé qué, pongo a los 15 o 18 profesores que vinieron alrededor de la mesa, les doy las piezas, les hago la primera pregunta, jaja, jiji, porque empezamos jaja, jiji para que la gente entienda cómo se trabaja con la metodología. Y levanta una profesora de matemáticas la mano y me dice: ¿pero yo esto lo voy a poder utilizar en mis clases de matemáticas? Y le digo: no tengo ni idea. Es que esto no va de eso. Yo no vengo a enseñarte a dar clases de matemáticas de otra manera. Yo lo que quiero es que me permitas y me des la oportunidad de que pases un par de horas, 3 horas, viendo y sintiendo qué es lo que te pasa a ti con las piezas, y cuando pasen las 3 horas me vuelves a hacer esa pregunta. Estuvo súper chulo porque pasadas las 3 horas le volví a preguntar y me dijo: ahora ya sí he entendido muy bien esto de qué va. Dice: esto a lo mejor sirve para las clases de matemáticas, pero es que este no es el objetivo. El objetivo que tú estás poniendo encima de la mesa es que yo tengo que dar clases de matemáticas y la daré como pueda, pero hay otra parte que tengo que trabajar con los alumnos, que es cómo se relacionan entre sí, cómo tienen que trabajar en equipo, cómo verbalizan lo que piensan, cómo cuentan a los demás cosas. Y allí fue cuando salió la famosa frase de: pues estos son habilidades blandas que ya en una escuela como esta tenemos cada vez más claro que tenemos que empezar a trabajar, que tenemos que empezar a potenciar. Porque el mercado laboral, porque el mundo nos exige que no solo demos clases de matemáticas y ecuaciones diferenciales y no sé qué rollo, sino que a la gente la preparemos y le demos competencias para que mejoren en estas habilidades.
Y fue súper chulo cuando me dijo ella, dice, tengo ya súper claro cómo voy a hacer esto. Y es que ahora viene el principio de curso, ahora recibimos a los alumnos, yo soy tutora de un máster de no sé qué, los alumnos vienen cada uno de un país, incluso de una zona de España diferente, no se conocen de nada, van a estar todo un año juntos. Y yo tengo que saber de los alumnos alumnos tienen que saber de entre ellos, y para eso las piezas pueden hacer de catalizador de una manera brutal. Y ahí estoy todo el día mirando el teléfono porque me dijeron que me iban a mandar cómo les había ido la experiencia, porque les encantó, se iban a comprar unas cuantas piezas que le hacían falta y lo iban a poner en marcha. Entonces, la educación creo que va por aquí. Hay que seguir dando una serie de conocimientos y transferir una serie de conocimientos para que la gente crezca y descubra cosas nuevas, pero en paralelo hay que seguir trabajando pues estas competencias, esta inteligencia emocional, porque además los alumnos la demandan. Y la necesitan. Y la necesitan. Sí, estoy contigo. Sobre todo la necesitan. Esta experiencia que nos cuentas, que tú siempre llevas a cabo, pues, como nos has dicho, con empresas, emprendedores, este tipo de gente, ¿ha servido a Juan Gadeo también? Es decir, a ver si te lo explico para hacerte todo el daño posible. Vale. Entiéndeme. Muchas veces, pues, tú tienes ya una experiencia, ¿no? En este sentido, y tú ves tus propias carencias, ¿no? Entiendes tus propias carencias, muchas veces tus debilidades, o decir, bueno, muchas veces yo estoy hablando y me harto de hablar de esto, y cómo he podido yo en un momento dado hacer esto o pensar, eso nos pasa a todos los que nos dedicamos, ¿eh? Yo imagino que le pasará a todo el que se dedica a otro tipo de actividades que están relacionadas, ¿no? ¿Cómo gestionas tu propia emocionalidad? ¿Cómo intentas hacerlo? ¿Cómo evolucionas? ¿Cómo llevas a cabo esta experiencia genérica sobre ti? Pues yo intento trabajar mis dragones y mis miedos e intento predicar con el ejemplo en la medida de lo posible. Entonces, yo las piezas en mi casa las tengo, y las tengo encima de la mesa, y las saco. Y las saco para intentar contarme cosas. Y luego también a todos los que nos dedicamos a la formación o a la facilitación, nos pasa una cosa muy chula, y es que aprendemos un montón de la gente con la que estamos. Y es increíble como cuando la gente cuenta cosas con las que tú te sientes súper relacionado y te montan un modelo y te cuentan un montón de cosas y te ves completamente en su mapa, empiezas a hacerle preguntas que son para él, pero son para ti. Claro, son respuestas para ti. Claro, entonces yo, como todo el mundo, pues tengo un montón de miedo, y cada vez que tengo que hacer algo nuevo me pongo nervioso y duermo la noche de antes regular. Lo que pasa es que he aprendido que ese miedo está ahí, que hay que intentar hacerse amigo de él, y que es mucho más importante caminar y hacerlo que estarse quieto. Porque caminar y hacerlo, la primera vez lo normal es que no lo hagas lo suficientemente bien, la segunda te va a salir un poquito mejor, y el verdadero descubrimiento es que en ese proceso es donde tú vas a crecer y donde vas a descubrir lo que hay detrás. Entonces hay una parte muy chula que yo le cuento también a los emprendedores, que es que esto va al principio de hacerlo con un poquito de miedo. Pero que yo le voy preguntando a mucha gente que tengo como referente, y a mí me gusta mucho preguntarle a la gente que creo yo que ha llegado a un sitio más o menos respetable: oye, ¿nos tomamos un café y me cuentas cómo empezaste? Y es muy chulo porque todo el mundo te dice lo mismo, y es cagado de miedo. Y te dice, y que llevo 10 años y hay algunos días que sigo estando cagado de miedo. Ahora la neurociencia nos dice eso, que el miedo es lo que nos ha permitido evolucionar como especie durante millones de años. Pero son cosas tan sencillas que es verdad que cuando lo analizas, pues sí tienen su... Pero qué difícil es cambiar esa dinámica, ¿no?, emocional. Qué difícil es luchar contra... Bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestros propios... O personificamos nuestros miedos. ¿No? Lo tuyo son dragones. Pues hay gente que son monstruos, hay gente que es, no sé,
a mí me gusta llamarlo el saco de las miserias, ¿no? También. No, porque bueno, es como no había ido nunca. ese saco que todos llevamos a la espalda y vamos cargando, y claro, cuanto más la carga de miseria, más te pesa, ¿no? Y ahí a la espalda no se ve, pero hay que tirar de él. Y bueno, sí es verdad, pero eso es lo que... Y además tú has dicho una cosa que me parece que es fundamental, es convivir con el miedo, sino saber llevarlo con dignidad, no sé, o entender que es parte de nosotros. Yo, ante tu pregunta de mi periplo de emprendimiento, ¿cuál podría ser mi gran aprendizaje? Me quedo con ese. El aprender a vivir con ese saco que tienes tú o con esos dragones que tengo yo, ¿no? Es a saber que están ahí, a saber que cuando la semana que viene tengo un proyecto que es nuevo, que me parece súper interesante y que me motiva un montón, al que dices que sí, y que seguidamente de que dices que sí, te cagas. Es que dices que sí, te emocionas. Es un viaje de la hostia. Te pega un subidón de adrenalina de, joder, qué guay, Martín me ha invitado al programa de radio, me encanta la radio, y luego estás aquí en la entrada y dices... Y ahora a ver cómo lo voy a hacer. Y te pones a temblar y dices, me cago en la que estoy cagado. No, bueno, yo ¿sabes? sé que... Y pasa, ¿eh? Y cuanto más lo haces, más convives mejor con él. Y esto hay muchos actores de teatro. Yo tengo un íntimo amigo en Murcia, que es Javi Soto, que se dedica al mundo de la actuación, hace improvisación y viene del mundo de la pedagogía. Es un tipo maravilloso. Me contaba una vez eso, que dice, tú no te puedes ni imaginar el miedo que tienen todos los actores un minuto antes. Yo lo hablo, yo se lo tengo identificado como el minuto de antes, ¿no? El de, pero si es que estoy cagado, si alguien me dejara, yo me voy a mi casa, no salgo. Y luego lo disfrutas. Luego sales y en el segundo 30 estás como diciendo, joder, si yo nací para esto, yo aquí me gustaría estar aquí toda la vida. Esa parte es interesante. Esa adrenalina que a todos nos da la vida, ¿no? Que a todos nos vuelve locos y que bueno, nos hace completar estos programas y compartir nuestras experiencias con amigos como Juan Gadeo, al que le tengo que agradecer que haya estado ahí con nosotros. No me queda tiempo para más, Juan. Yo sé que ha pasado para mí rapidísimo, no sé para ti. Ha sido un sufrimiento. Ha sido un viaje maravilloso. El poder estar en la radio y el poder hablar contigo y hablar de estas cosas que me apasionan, a mí me parece, si quieres nos quedamos aquí muchísimo más rato. Pues otro día tendrá que ser, porque ya por mi parte solo me queda desearos a todos los que nos escucháis una semana muy emocionante, por mi parte y en nombre también de Unirradio, como he dicho antes, la radio de la Universidad de Jaén. Ya sabéis que podéis encontrarnos en el dial 103.9 de FM, también en nuestra página web unirradio.ujaen.es, o para los más inquietos a través de las redes sociales. Os dejo con Laura Cox. El próximo viernes, a partir de las 11 de la mañana, ya sabéis, tenemos otra cita en nuestra aula de emociones. Hasta entonces, no os olvidéis de ser un poco o moderadamente felices. Aquí os espero, un fuerte abrazo. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Martín. Ha sido un gustazo. Hasta luego. You're just a nasty little boy.